Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. Hemos iniciado una vez más nuestras funciones como parlamentarios con el análisis del discurso de la señora presidenta, algo que se ha convertido en un ritual que, como diría García Márquez, es la crónica de una muerte anunciada. Año a año la escena es la misma. La oposición ataca, el gobierno defiende y aquí no pasa nada. Ojalá, compañeras y compañeros, podamos variar eso, porque lo más triste de todo es que ni siquiera entre nosotros nos oímos, y si no, veamos el plenario. Necesitamos que este sea un ejercicio productivo y ojalá, como lo ha propuesto ayer el diputado Alvarado y el diputado Redondo, este sea un ejercicio más productivo, que nos deje propuestas concretas y que sea parte de la urgente necesidad de restablecer la credibilidad de este Parlamento. El país está cansado de acusaciones que no puntualizan y de generalizaciones que lo único que están logrando es desacreditar aún más la clase política. Señalemos claramente la corrupción cuando la corrupción existe, pero señalemos la corrupción con nombres y apellidos, que de algo sirva la inmunidad que nos protege. Señoras y señores, con orgullo puedo yo hoy decir que Liberación Nacional no es un partido corrupto. Esa es una generación peyorativa, nociva y malintencionada que esta fracción no está dispuesta a seguir aceptando. Que hay corruptos y muchos corruptos en nuestro partido, por supuesto que los hay como hay desgraciadamente en otros partidos, en la empresa pública, en la empresa privada. No seamos hipócritas. La corrupción no es monopolio de un grupo ni es monopolio de una clase. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente corrupta. Y a nosotros, 57 representantes populares que no queremos que esa situación siga, nos toca puntualizar, nos toca denunciar, señalemos con nombre y apellido, acusemos, saquémonos de las esferas de poder y limpiemos no solamente a Liberación Nacional, sino a cualquier otro grupo político, público o privado que quiera valerse de sus posiciones. El día de ayer, la palabra corrupción, la palabra falta de transparencia y el mal uso de los recursos fue repetida muchas veces. Yo no puedo negarles que esas palabras no llegan a mis oídos y no llegan a mi corazón. Y con humildad, realmente con mucha humildad, pero con fortaleza, iremos demostrándoles a ustedes y al país que la administración Chinchilla Miranda fue una administración de gente honesta, que pudo haber cometido errores, que hubo casos de corrupción, por supuesto que los hubo. No los vamos a negar, si la misma presidenta los ha reconocido, si la misma presidenta ha tomado las acciones necesarias cuando eso ha sucedido e incluso ha tenido la valentía de pedir disculpas cuando no ha habido explicaciones. En esa línea de pensamiento, yo quisiera empezar por referirme a uno de los logros más contundentes, pero más desconocidos de esta administración. Y me refiero al tema del gasto social, de la inversión social. Aquí y en muchos lugares se ha dicho que la inversión social se malgasta, se hacen duplicidades, se entregan dineros a gente que no debería entregárseles. Y yo me pregunto si sabían ustedes, señores y señoras diputados, que en este momento, al día de hoy, en sus curules, si es que tienen internet, pueden abrir la página web de FODESAF, de Asignaciones Familiares, y ver en tiempo real cuánto se ha gastado en cada uno de los 30 programas sociales.
¿A dónde se han destinado esos programas sociales? ¿Quiénes son los beneficiarios? Con nombre y apellido. Ojalá lo pudieran ver, si no ahora cuando lleguen a sus curules. Eso lo que nos demuestra es un esfuerzo que se ha venido haciendo, que no está concluido, por supuesto. Hay instituciones sobre las cuales todavía no tenemos toda la información, pero el camino se ha abierto y eso hay que reconocerlo. Es absolutamente imprescindible que nos basemos en ese tipo de instrumentos para definir la política social, porque inclusive es ahí a donde podemos detectar cuáles instituciones están trabajando bien y cuáles instituciones están trabajando mal. Hoy en la mañana, Otón, te oí hablar sobre ese tema. Si hay un diputado con quien yo he coincidido en materia de honestidad, es con Otón Solís. Pero yo creo que es importante que revisemos ese sistema. Yo creo que es importante y me enorgullece mucho saber que el actual ministro de Trabajo, Víctor Morales, ha dejado a la misma gente que está actualmente en asignaciones familiares porque conociendo el sistema reconoció que ese es el camino que teníamos que seguir. Pero además, ustedes saben que al igual que la Caja Costarricense del Seguro Social, el Fondo de Asignaciones Familiares tiene un montón de morosos. Pero saben ustedes que si abren su página web de FODESAF, pueden ver desde mediados del año antepasado, yo todavía estaba en el ministerio, quiénes son los morosos de FODESAF. ¿Alguno de ustedes ha entrado en la página del Ministerio de Trabajo y de FODESAF para saber en tiempo real quiénes son los morosos de FODESAF? Entonces, miren, compañeras y compañeros, los instrumentos están ahí, se han comenzado a poner en ejecución y ojalá hubiera muchos Roberto Mora o muchos Otón Solís o muchas personas como las que aquí hay que están pendientes de que no siga habiendo actos de corrupción. Yo personalmente, al igual que creo que los 57 que estamos aquí, tenemos un camino abierto para llevar adelante una política sana. Por otra parte, me llama mucho la atención que se ignore el sistema Merlink. Si el sistema Merlink desde hace más de un año, quizá 2, tiene en su página web absolutamente todas las contrataciones. No, tiene el 75 o el 65%. Y aquí tengo que reconocer, la Caja no ha entrado en el sistema. Tenemos que ver cómo hacemos para forzar a la Caja a entrar al sistema. Pero más o menos el 65% de las empresas están ya en Merlink. Bueno, veamos a ver cómo hacemos para que esté el 100% de las empresas. Pero son esfuerzos de transparencia que hoy nos permiten dejar atrás las generalizaciones, que nos permiten decir con nombre y apellido a dónde, cómo, quiénes son las personas corruptas. Además de lo anterior y por la preocupación que muchos de nosotros tenemos en torno a la política social, a mí me complace decirles que en el año 2010 el Ejecutivo trasladó por primera vez en muchos años la totalidad de los recursos que indica la ley, pasando de 350.000 millones en este año a más de 496.000 millones en el 2013. Ha sido por primera vez entregado la totalidad de los recursos de FODESAF. Pero dejando el tema de transparencia, hay otro tema que para el Partido Liberación Nacional es fundamental y sobre el cual yo en lo personal, con el absoluto apoyo de la Presidenta de la República, pude trabajar. Y me refiero al tema del salario, porque la política social es fundamental, pero el salario representa
la parte más importante del ingreso de los trabajadores, del ingreso del 80% de los trabajadores del sector privado que tiene nuestro país. Y los cambios que hubo en materia de política social en este gobierno son los cambios más importantes que se han dado desde hace muchísimo tiempo. Ustedes recordarán que en octubre del 2011 se cambió la fórmula de cálculo salarial. En 1998, durante el proceso de la concertación que promovió don Miguel Ángel Rodríguez, el gobierno, el sector privado y no entiendo cómo los sindicatos aprobaron una fórmula salarial que solamente contemplaba ajustes por inflación, ignorando productividad, ignorando cualquier otro tipo de factores que tenían que estar relacionados con el salario. Bueno, por primera vez desde 1998 se logró llegar a un acuerdo con la empresa privada, con los sindicatos, con todos los sectores, a fin de que la productividad fuera también parte del ajuste salarial que se le hace a los trabajadores, porque eso es lo justo. Y créanme que fue muy difícil demostrarle a los sectores empresariales que no podíamos seguirle pagando a los trabajadores solamente inflación, que era necesario agregar también productividad. En la última fijación salarial, en la que se hizo un ajuste del 0.43% a los empleados del sector privado, que son el 80%, se les pudo hacer un ajuste de alrededor de 2.5%. Esto significa que hay un reconocimiento de que en el periodo de mayor crecimiento económico de este país, que fue del 2003 al 2007, los trabajadores no vieron los frutos del trabajo. Y eso lo reconocimos en Liberación Nacional, eso lo reconoció ese gobierno, y de ahí que se haya reformado la fórmula salarial. No me cabe la menor duda de que este gobierno seguirá por ese mismo camino. Pero además, en materia de sector público, yo debo hacer un par de observaciones. En Costa Rica, y a pesar de lo que diga el Servicio Civil, no hay mecanismos de medición para saber cuál es la productividad en el sector público. No ha habido manera de que se evalúe cómo se hace el trabajo en el sector público. Ello ha permitido que quien trabaja a toda hora o quien no trabaja recibe el mismo salario, lo cual, compañeras y compañeros, es una verdadera injusticia. Durante esta administración se hicieron grandes esfuerzos y queda sobre la mesa un mecanismo de evaluación que hizo el Ministerio de Planificación y que esperamos se pueda poner en marcha. Pero esa falta de medición y malas negociaciones además han permitido que los pluses salariales no se den por eficiencia, que los pluses salariales se dan por vejez. En la administración pública uno gana por ser viejo, no por ser bueno. Y eso, compañeras y compañeros, no puede seguir siendo así. Estamos perdiendo a funcionarios extraordinarios por ser jóvenes, porque no tienen anualidades. Y entonces, cuando uno ve la gran diferencia que hay entre una institución y otra, cuando el funcionario hace la misma función, cuando una secretaria del ICE o de la Caja gana el doble o el triple de lo que gana la secretaria del Ministerio de Trabajo, se pregunta uno, ¿a qué se deben esas diferencias? Pero yo debo con una gran tristeza decir que fue absolutamente imposible llegar a acuerdos en esa materia. Y yo aquí hago un llamado para que sin prejuicios, para que todos juntos, ojalá todos los partidos políticos, los sindicatos,
que por cierto me alegra mucho oír el otro día a don Albino Vargas de la ANEP reconocer ese problema de las grandes diferencias en el sector social, perdón, en el sector público, e inclusive el famoso tema del enganche. Ustedes saben que uno de los serios problemas de la Caja Costarricense del Seguro Social son ese montón de leyes que hacen que cuando se hace un ajuste salarial a cualquier trabajador, el sector médico recibe una gran cantidad también de pluses salariales referidas a leyes que aquí se han dado en llamar de enganche. Compañeras y compañeros, no tengamos prejuicios, esas cosas hay que revisarlas. Y quizá la única cosa que yo podría resaltar en materia de logros en el sector público es el hecho de que la primera decisión que tomó el gobierno de la presidenta Chinchilla cuando llegamos a gobierno fue congelar los salarios de la presidenta, de los vicepresidentes, de los ministros y de los viceministros. Que por qué los miembros de las instituciones autónomas no hicieron lo mismo. Bueno, porque el Poder Ejecutivo no puede, mediante el decreto de fijación salarial, incidir en las instituciones autónomas. Bueno, cambiemos eso también, pero esas son leyes, esas son cosas que están aquí para que se resuelvan en la Asamblea Legislativa. Y peor aún, compañeras y compañeros, ni siquiera nos rasguemos las vestiduras. La Asamblea Legislativa y el Poder Judicial tampoco quisieron ajustarse a la política salarial de la administración, que les pedía a los poderes del Estado, a los jerarcas de los poderes del Estado, que también congelaran sus salarios, pero nadie lo hizo con excepción de la presidenta y sus ministros, cosa que a mí realmente me enorgullece. Yo quisiera terminar nada más comentándoles rápidamente el tema de la campaña de salario mínimo. Cuando llegamos a gobierno teníamos datos de que había 308,000 trabajadores en este país que no estaban recibiendo el salario mínimo. Y más aún, que en algunos sectores era mucho más alta la infraccionalidad. Eso no es nuevo para nadie, pero lo que sí es nuevo, compañeras y compañeras, es que antes del gobierno de Laura Chinchilla nadie se había preocupado por el salario mínimo. Pusimos en ejecución una campaña de salario mínimo que ha logrado, no les voy a decir revertir, pasarán muchos años en poder solucionar completamente ese problema. Pero sí puedo decirles con gran orgullo que hoy les voy a leer un estudio desarrollado no por el gobierno, sino por la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Maryland, que dice lo siguiente: las consecuencias del aumento en la observancia del salario mínimo legal en Costa Rica, enfocado en evaluar el desempeño y los logros de la campaña, afirman que se encontró evidencia de que la campaña dio lugar a un aumento en el cumplimiento de la ley de salario mínimo en Costa Rica. Los salarios promedio de los que ganaban menos del salario mínimo en 2010 aumentaron un 10% más que los salarios de los que habían estado ganando más del salario mínimo. También se encontró evidencia de que la campaña llevó a mayores aumentos en los salarios promedio de las mujeres, los trabajadores jóvenes y los trabajadores con menor nivel educativo, contribuyendo, entre otras cosas, a mejorar la equidad de género. Yo creo que aquí ninguno de nosotros podría rebatir un estudio de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Maryland. El problema es que la campaña de salarios mínimos sigue sin tener recursos, sigue
aruñando de donde pueda para que los inspectores sigan haciendo inspecciones. Y hay un tema, compañeras y compañeros, que cuando aquí se habla de que el Ministerio de Trabajo no tutela los derechos laborales, yo quisiera aclarar, ustedes saben que los derechos laborales en este país son 74, y que los inspectores del Ministerio de Trabajo tienen que tutelar esos 74 derechos laborales, pero que la misma importancia tiene si no hay un botiquín o si se violó el salario mínimo. Pero además, cuando se logra comprobar que ha habido una infracción, eso va a los tribunales, dura no sé cuántos, 5 o 6 años, y si finalmente el trabajador... Silver, se le ha agotado su tiempo, puede comenzar a acumular parte de los 10 minutos que no utilizó la diputada Trejo Salas. Termino antes de eso, señor presidente. Ustedes saben que cuando finalmente el trabajador logra ganar el juicio, el dinero no le llega al trabajador. Ustedes sabían que el dinero le llegaba una parte al Ministerio de Trabajo y una parte a la caja. Entonces, ¿qué estamos hablando de derechos laborales si ni siquiera sabemos con certeza cómo es que eso se desarrolla? Yo les propongo que en eso trabajemos juntos. Los inspectores del Ministerio de Trabajo hoy día están haciendo las inspecciones a pie, porque no tienen recursos para hacerlos. Pero aunque los tuvieran, mientras las multas no se cobren en sede administrativa y mientras no sean absolutamente obligatorios, a los trabajadores de nada les va a servir que sigamos aquí insistiendo en el asunto. Yo quisiera terminar, señoras y señoras, sencillamente cambiando un poquito el tema, para decirles que la elección de Laura Chinchilla, la elección de una mujer en la presidencia de la República y de mujeres dirigiendo la Sala Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y los principales órganos de control, la Defensoría y la Contraloría, enseñan una Costa Rica democrática, madura, un país progresista y una ciudadanía desarrollada que ha tomado el camino correcto de la equidad de género. Y para nosotros, miembros de Liberación Nacional, que tenemos el deber, la obligación de restituir la credibilidad en Liberación Nacional, es un orgullo que nuevamente hayamos podido poner un hito histórico. Pero tristemente, un día de estos, oí un comentarista, y ayer se lo contaba a Epsi Campbell, decir que después de Laura Chinchilla no se podía elegir a otra mujer en la presidencia de la República. Y yo quiero contestarle a ese y a muchos otros que han dicho lo mismo, que si yo tuviera que evaluar a algunos de los hombres que han ejercido la presidencia de la República, tampoco podría volver a votar por un hombre. Yo quisiera terminar este discurso agradeciéndole al presidente electo, a don Luis Guillermo Solís, no solamente la forma en que durante estos días ha demostrado una enorme madurez política y una gran capacidad de negociación, pero deseo sobre todo agradecerle y reconocerle sus palabras después de la reunión que tuvo ayer con la presidenta Chinchilla. Cito: creo que ha habido un esfuerzo extraordinario de la señora presidenta de hacer la tarea muy bien, y me parece que el país debe reconocer ese esfuerzo y la gestión honesta de ella. Don Luis Guillermo Solís nos está demostrando que es un gobernante maduro, que sabe reconocer lo que han hecho los demás y que posiblemente le tocará también reconocer errores que uno tiene cuando gobierna. Pero yo me siento realmente tranquila de tener al frente del Ejecutivo a partir de mañana a un hombre que puede reconocer lo que los demás han hecho. Muchas gracias.